Vamos a platicar un poco sobre este asilo a Evo Morales, pero vamos a platicar un poco el contexto. Yo he visto en estos últimos días en las redes sociales enfrentamientos verdaderamente muy fuertes entre los que están en favor y en contra de que Evo Morales esté aquí en nuestro país. Yo le quiero contar toda la historia para que usted, por supuesto, tenga las herramientas y decida, y no se ande peleando, porque ahora en las redes sociales estamos llenos de internacionalistas que saben quién es el que puede dar un golpe de Estado y quién lo puede declarar, de gente además de todo que sabe todo sobre asilos políticos y lo que ha hecho en nuestro país, pero hay que conocer un poco la historia de Evo Morales y la historia de la propia Bolivia para que usted pueda tener los elementos y tome pues una decisión para ver de qué punto de vista es, si en favor o en contra de que esté el asilo de Evo Morales o de que esté Evo Morales en nuestro país. En el 1988 en Bolivia se hizo una ley que se llama la Ley 1008. Esa ley lo que establecía era precisamente que en el país podía haber 12,000 hectáreas de cultivo de hoja de coca. ¿Por qué? Es tradicional en todo Bolivia, es un cultivo incluso prehispánico en el cual precisamente para tratar de paliar el mal de montaña. ¿Qué es el mal de montaña? Un poco de asco, por ejemplo, un poco de mareo, y con té o mascando la hoja o en algún otro tipo de consumo tradicional, esto se puede aliviar. ¿Para qué se cultivaba la hoja de coca? Para que lo pudieran consumir los propios indígenas y también a veces para venderlo a la gente que llegaba a visitar Bolivia. La primera lucha de Evo Morales fue primeramente esa, el tratar de que se ampliara esa ley 1008, que se ampliara a más hectáreas en todo el país, y esa fue su lucha. En el 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada lo que hizo es llegar a la presidencia y empezó a enfrentar las manifestaciones encabezadas por el propio Evo Morales. Eso es muy importante que usted lo tome en cuenta. En el 2003 hubo aproximadamente 68 muertos en todo el país por estas manifestaciones y además de esos 68 muertos hubo más de 350 heridos. Por esto toma la decisión precisamente Gonzalo Sánchez de Lozada de dimitir a la presidencia, de renunciar a la presidencia. ¿Quién cree que llega? El que era el vicepresidente, Carlos Mesa, quien fue el opositor a Evo Morales en ese momento. Pasando el tiempo, obviamente en el 2006, Evo Morales llega a la presidencia de la República con un discurso anti-yanqui y en el cual promete que va a ampliar exactamente la superficie de cultivo de hoja de coca. ¿Hasta qué punto la amplió? Hasta 22,000 hectáreas en el país. Algún estudio que fue financiado por la Unión Europea dice que el consumo interno, del consumo tradicional y para la venta a los turistas, era suficiente con cerca de 15,000 hectáreas y se tenían 22. Los Estados Unidos, ¿qué es lo que decía? Que el excedente a esos 22,000 hectáreas iba a ser parte del negocio del narcotráfico y por eso siempre hubo una pelea muy importante entre Estados Unidos y Evo Morales. Pasa el tiempo, la gestión de Evo Morales, hay que decirlo también, sacó de la pobreza y tuvo en el crecimiento a Bolivia, un país que no era muy difícil hacerlo porque estaba sumido en la pobreza, pero se perpetuó en el poder 13 años. Después de esto, ¿qué es lo que pasa? Tenemos unas elecciones con los mismos protagonistas de hace 13 años, con Carlos Mesa y con Evo Morales. Como no les importa a los señores políticos el asunto de la gente, se vuelven a pelear. Hay unas elecciones que todavía no se ha dicho porque hubo una opinión de la OEA, todavía no ha habido un dictamen final sobre si hubo o no un fraude electoral, en la cual la Constitución boliviana dice que tiene que haber una diferencia del 10% entre la votación de uno y otro candidato para que no vuelva a haber una segunda vuelta. La Unión Europea, ¿qué es lo que hace? Califica de que hay algunas irregularidades desde muy pequeñas hasta muy graves, por lo cual no se puede confiar en esas elecciones y recomienda que haya una nueva elección. Evo Morales sale y dice, no, señores, vamos a hacer una nueva elección, obviamente presionado por la cantidad de gente que hay en la calle. En ese momento también se dice que estaba en el hangar presidencial, todo se dice, eso es muy importante que usted lo entienda. Eso nada más se dice, que estaba en el hangar presidencial y tiempo después se da el anuncio de que ha renunciado a la presidencia. Se dice también que los militares no lo dejan tomar el avión y se dice también que ellos mismos lo amenazan y que no pueden garantizar su vida. Por ahí también se entra a su casa, la casa la vandalizan y él tiene que huir y se dice también que estaba en peligro su vida. Ahí es en donde ya tenemos exactamente el escenario armado para este asunto. El problema grave aquí son dos cosas. Ni el gobierno mexicano puede decir que es un golpe de Estado porque esto le corresponde a la Organización de Estados Americanos, que va a entrar aquí y en una reunión urgente tendrá que averiguar qué fue lo que pasó y también, por supuesto, se tiene que investigar
ver qué fue la actuación específica del ejército de Bolivia. Hay ahí algunos comunicados, hay también algunas declaraciones de algunos miembros del ejército de alto rango del ejército de Bolivia, y también por el otro lado también habrá que ver cuál es la actuación del propio Evo Morales en esto, sí, y si la renuncia ha sido apegada o no a la propia Constitución de Bolivia. Pero tampoco podemos decir que esto fue un triunfo del pueblo, quienes lo sacaron de la presidencia por sus protestas. Lo que debemos de hacer es guardar un poco la calma y saber que sí, el Estado mexicano sin duda ha tenido siempre una tradición de asilo. Hemos asilado desde a Fidel Castro, que de aquí salió a hacer la Revolución Cubana. Hemos asilado en su momento a todo el exilio español, que en el mundo habían sido considerados también como delincuentes, porque estaban huyendo del gobierno de Franco, un gobierno de un dictador, pero eran delincuentes para el derecho internacional. Estamos hablando de gentes maravillosas como Vicente Rojo, el poeta que es un pintor, es un artista plástico, el poeta León Felipe, el propio director de cine Luis Buñuel. Estamos hablando de personajes de la talla también como de Manuel Zelaya, que Calderón, no obstante que era uno de los mejores amigos de Hugo Chávez, lo quería asilar, pero esa ha sido la tradición de México. Aquí el problema, y en lo que muchos les ha molestado, es el gasto que se tenía que hacer. Hay que decirlo que de acuerdo a la Convención de La Habana, México y cualquier país está obligado a mantener a todos los asilados. No nos gusta, porque también lo hacemos con todos los migrantes, los que pasan. Hay que darles de comer, hay que darles seguridad jurídica, hay que darles también salud y hay que hospedarlos. A todos los tenemos que hacer. Esto costó demasiado y va en contra de la propia política del propio gobierno, que además de todo en su momento había dicho que iba a mantener la doctrina Estrada, esta doctrina de no intervención en los asuntos internos de otros países, porque aquí ya calificaron antes que la propia OEA de un golpe de Estado. Esos son todos los elementos. Usted puede entonces ya, sabiendo cuál es la historia, sabiendo que son los mismos protagonistas políticos que se pelearon hace 13 años, en el 2003 primero, o sea, hace 16, y después en el 2006, son los mismos que se están peleando en este momento. Carlos Mesa, que fue presidente y vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, y el mismo Evo Morales, que es además todavía titular de 6 sindicatos de cocaleros indígenas en el país. Esos son los hechos. Si a usted le parece bien, le parece mal que lo hayan asilado en México, usted tendrá la última palabra, pero ahora sí, si se va usted a agarrar a mentadas de madre, lo digo respetuosamente en Twitter, pues tenga toda la información y ahora sí de su punto de vista, digo yo. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.